Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy. Hoy tenemos un programa muy especial en donde vamos a hablar de hipersegmentación y vamos a tener presencia de medios de comunicación, de organizaciones de medios de comunicación y de agencias. Quiero dar la bienvenida a Guillermo Hernández, director general de Somos Sapiens. Bienvenido. Muchas gracias. A Juan Zafra, director general del Club Abierto de Editores Clave. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y a Jordi Sabat, director general de viejo conocido. Media. Ya viejo conocido. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar contigo, Guillermo. Somos Sapiens ha crecido espectacularmente. Cuéntanos qué es Somos Sapiens y de dónde aparece ese nombre. Bueno, Somos Sapiens es lo que nosotros ahora llamamos es un grupo de comunicación que tiene diversas disciplinas para dar servicios a los clientes. Surgimos en el 2010 de una escisión de una antigua agencia de medios que estaba integrada dentro de una multinacional que era MC Saatchi, y montamos una compañía, bueno, con el objetivo de dar un servicio diferente en la parte medios y que año a año y la evolución pues, ha ido trascendiendo a, bueno, pues a intentar dar una solución única a los clientes, un servicio integral de todas las disciplinas que se manejan, con un líder de marca y con bueno, el objetivo de facilitar al cliente todos esos procesos. El nombre, bueno, pues surge un poco de esa unión entre lo que era la propia agencia de medios, la propia disciplina de medios y la evolución que queríamos dar a esa disciplina. El nombre de Sapiens, bueno, cogido a través de Homo Sapiens, Sapiens como evolución hacia el ser humano, bueno, pues nosotros pretendíamos que esta agencia fuera una evolución de la disciplina de medios que así en el transcurso de los años pues ha sido demostrada. Muy bien, ya 13 años, increíble. 13 años. Juan, clave, ese club de editores. ¿Por qué hace falta ese club de editores y qué labor desempeñáis con los medios de comunicación? Pues porque los medios de comunicación somos clave, en este caso con V, nuestro Club Abierto de Editores es con B, pero los medios de comunicación son un componente esencial de las sociedades democráticas. Y en Club Abierto de Editores lo que reivindicamos es ese papel clave, insisto, de los medios para articular, armar las estructuras sociales en democracia. Y somos básicamente una patronal, una asociación empresarial que defendemos los intereses de los medios de comunicación ante diferentes... ¿El presidente ahora está? El presidente es Arsenio Escolar, editor de la revista Archiletras, que lo es desde hace ya 4 legislaturas. Las legislaturas son de 4 años, de periodos de 4 años, o sea que Arsenio lleva muchos años. Y lo es porque nuestra asociación nació aglutinando a las revistas técnicas y profesionales y ha ido creciendo en diferentes etapas. Una primera fue esta, la segunda supuso la incorporación de los medios gratuitos, tanto generalistas como hiperlocales, algunos especializados. Una tercera oleada ha sido con los medios nativos digitales, los grandes medios nativos digitales, y hemos ido sumando últimamente pues también a agencias de noticias como EFE, Servimedia, Catalunya Press, y ahora estamos como Club Abierto incorporando a productores de contenidos con esa mirada, esa vocación de informar, formar y entretener. El sistema mediático está completamente en cambios y diría, ¿y cuándo no ha sido así? Pero ahora están confluyendo una serie de elementos, sobre todo asociados a la tecnología, que una vez más nos ponen ante un reto de transformación enorme, y también desde Clave lo que hacemos es procurar herramientas, formación para que nuestros medios asociados conozcan el entorno en el que se están moviendo y sigamos jugando ese papel de servicio. Si tuvieras que poner un reto, el principal reto que tiene ahora mismo todos esos editores, ¿cuál sería? ¿Es un reto tecnológico el que tienen por delante? Sí, definitivamente, y eso tú conoces muy bien, mejor que yo, la tecnología. Bueno, los medios son una parte esencial de la sociedad y nuestra sociedad se está enfrentando a un cambio de era asociado al cambio tecnocientífico exponencial y convergente. Y como parte esencial de esa sociedad, igual que los ciudadanos tenemos ese reto, los medios de comunicación lo tienen igualmente, con el reto además de la sostenibilidad económica, obviamente. O te
aclimatas o te aclimueres, dice mi presidente Arsenio Escolar. Exactamente. Jordi, creo que desde Delivery Media vais a estar en ese congreso. Sí, me toca dar una ponencia. ¿Cuál es el reto que veis A ver, desde Delivery Media? Yo lo he hablado mucho con Juan, lo hablé con Arsenio también cuando tuvimos la ocasión de coincidir el otro día. Yo creo que de lo que hablamos en el congreso y lo que se vio en las diferentes ponencias es que hay una necesidad absolutamente imprescindible de modernizarse y sobre todo de hacer pool, o sea, de tener unión realmente. Y lo hemos comentado antes en el backstage con Guillermo, el mundo de los medios necesita también mucha reconversión y le hace falta. O sea, ya no es solo una cuestión de agencias, no, es que todos tenemos que reconvertirnos y para eso tenemos que trabajar en común. Y muchas veces, yo, y lo comentaba también en el congreso, creo que tenemos una deficiencia enorme de empatía para colaborar y competir en vez de competir, porque los enemigos no somos los medios entre nosotros. Los enemigos son las grandes corporaciones, que son las que te van a hacer presión para aglutinar volumen de mercado y cuota de mercado, mientras que nosotros lo que estamos es pegándonos entre nosotros en lugar de competir, o sea, de generar masa y volumen para competir con los grandes. Y eso es un error, porque no tenemos capacidad de negociación, no tenemos capacidad de presión. El lobby, que la parte editorial lo hace muy bien, el resto de áreas de negocio no lo hacen bien. Y nosotros tenemos que generar un lobby real. O sea, los editores tenemos peso porque tenemos contenidos, tenemos criterio, tenemos sentido común. No somos un social work, o sea, no tenemos content generated by users, por ejemplo, que es la típica frase de los yankees, pero tenemos muchísimo valor en cuanto a capacidad de penetración, comunicación, credibilidad, que se ha olvidado muchísimo. Y ¿por qué no somos más poderosos? Porque estamos peleados unos contra otros. Guillermo, ¿tú qué percepción tienes de los medios? Aunque los medios de comunicación es un mundo, hay medios más avanzados, menos avanzados. ¿Han hecho bien esa transformación digital? Entiendo que algunos sí, otros no, pero Bueno, ¿qué recomendación darías ahí? Yo creo que, a ver, yo desde que llevo trabajando en el mundo de los medios, como en las agencias, los propios anunciantes siempre nos han empujado a buscar innovación en todos los medios, no los medios gráficos, sino en todos los medios. Y nuestro deber muchas veces como valedor del cliente ha sido, bueno, pues intentar conseguir esa innovación dentro de esos medios. Y yo creo que ha habido medios, y antes, como decía Jordi, lo hemos contrastado en el backstage, ha habido medios que se han adaptado mucho mejor a esa innovación que desde hace años ya viene siendo una obligación de transformación digital. Pero en el mundo de los medios gráficos yo creo que ha habido siempre quizás un freno en ciertos grupos a la hora de afrontar esa transformación, que además yo opino que no debe ser individual, debe ser una transformación conjunta, una transformación buscando esas sinergias que tienen, bueno, pues como hacen por supuesto grupos como Delivery o otros que también existen en el mercado, buscando una cohesión, porque la guerra en este momento, en el contexto publicitario en el que estamos, la guerra por sí solo no va a conseguir cuestiones. Y yo creo que probablemente hace 2, 3 años, 4 años era una asignatura pendiente, yo creo que ya se está afrontando y lo que espero es que responda, porque si ves la capacidad de prescripción que antes tenía el medio prensa es brutal, que no está ahora mismo, hoy en día, acorde con su porcentaje de inversión en el mercado. Entonces eso hay que corregirlo porque está totalmente desequilibrado. Te voy a lanzar una pregunta compleja ahora. ¿Qué destacarías de la agencia vuestra en 2022? Porque veo que habéis tenido mejor año récord de facturación, ¿no? Sí. Estáis situados como la tercera agencia indie por volumen gestionado y la top 3 en agencia mejor valorada. ¿Qué destacarías ahora mismo como clave de Somos Sapiens? Bueno, yo creo que lo que destacaría es que este año 2022 ha sido corroborar ese crecimiento que veníamos llevando en los últimos 4 o 5 años. Y digo que corrobora ese crecimiento porque efectivamente nos hemos situado como tercera agencia de inversión, hemos conseguido años récord de facturación en la agencia, pero sobre todo lo más importante para nosotros es que somos la tercera agencia independiente mejor valorada. Y esa parte
es una valoración que hacen las marcas, que hacen los anunciantes, que es totalmente independiente a si tú facturas más o facturas menos. En ese ranking hay agencias que facturan muchísimo más y están muy por debajo. Y ese es el objetivo que en este caso sí tiene la agencia, destacar que la capacidad de valoración del anunciante es buena, aunque bueno, seamos una estructura mediana, por supuesto luchando con las grandes, pero eso es lo que más orgullo nos ha Ahora te ocasionado. preguntaré más porque sí que ese valor de ser agencia indie creo que lo tenemos que ver ahora en profundidad. El congreso que hace Clave cada año, ¿qué destacarías, Juan, de ese congreso? Hay una agenda creo que muy apretada. ¿Qué es lo que se ve en ese congreso? Sí, bueno, el Congreso de Editores Clave ha alcanzado estos días la edición número 17. Hemos vivido muchos cambios en estos años y este año hemos puesto el foco en la tecnología y en concreto en la inteligencia artificial, pero mucho más allá del análisis de lo que supone la incorporación de tecnología o el aprendizaje del uso de la utilización de esas tecnologías. Hemos denominado el Congreso Congreso de Editores Clave, el futuro del trabajo en los medios de comunicación, porque la tecnología lo que hace es modificar todos los procesos, modificar los comportamientos y demanda unos cambios también en la forma de producir los contenidos, de distribuirlos, de relacionarse con el entorno, ¿no? Hablábamos de la personalización y de la segmentación de las audiencias. Todo eso lo permite la tecnología, pero eso también condiciona de qué manera los profesionales y los editores desempeñan su trabajo. Lo comentaba Jordi, en el Congreso un aspecto muy importante ha sido el diálogo, la idea de la necesidad de colaboración en el sector, porque estamos otra vez ante una tormenta perfecta y eso solo se aborda con diálogo, cooperación, colaboración, ¿no? A mí me gusta decir que en esta sociedad moderna necesita motor GTC, generosidad para renunciar a posiciones de poder que están todas en cuestión, transparencia y esa C de colaboración y de cooperación. Hemos tenido un punto también muy importante, que es que los medios de comunicación, es cierto, y tenemos que hacer un ejercicio de transparencia y de responsabilidad y decir y reconocer que hemos perdido credibilidad y una opinión favorable de parte de un número importante de ciudadanos y ciudadanas, pero que seguimos siendo un sector importante. La inteligencia artificial ya está integrada, entiendo que dentro de las herramientas que utilizan habitualmente los editores, o sea, cuando reciben, por ejemplo, una nota de prensa, utilizan también inteligencia artificial para terminar de producir el contenido, entiendo, ¿no? Sí, esto quienes estáis en las entrañas de la tecnología lo sabéis bien, eso está ya. Nosotros, como representamos a editores, a mí me gusta recordar que los editores, la tecnología es algo que han ido incorporando a su negocio de manera continua. Si no, seguiríamos utilizando la imprenta de tipos móviles. Pero es que este cambio va mucho más allá de la implementación de tecnologías. Es un cambio cultural, es una establece la tecnología nuevas formas de relación con las audiencias, nuevas formas en la producción de contenidos. Lo que tú dices, es un cambio que va más allá del meter una tecnología, una herramienta en definitiva, en unas redacciones. Guillermo, ¿cómo percibes tú ese cambio en la parte de talento? O sea, lleváis ya 13 años. ¿Se ha evolucionado en el talento que tenéis en la agencia? Sí. ¿Qué diferencia notas desde 13 años para acá en ese talento? Pues mira, totalmente. Ha sido además una obligación impuesta probablemente por ese posicionamiento que quieres darle a los clientes. Hace 13 años, cuando montamos la agencia, bueno, era una agencia enfocada en un core business que era la parte medios, donde bueno, buscábamos un perfil de un planificador, de un ejecutivo de medios muy operativo, muy táctico, que generara bueno, pues ese servicio. Pero la evolución que el grupo ha tenido hacia esa propuesta un poco más integrada, donde buscamos ser en muchos casos valedor de la marca frente a las disciplinas y aglutinador de esas disciplinas para gestionarlas, no digamos que las hagamos nosotros, sino pero que las gestionemos,
obliga a que el perfil del profesional que está, el perfil humano de la persona que está trabajando, tenga una capacidad de entendimiento de esas disciplinas, de gestión, de diálogo frente a, en muchos casos, que se estila mucho el modelo colaborativo, como antes decía Juan, pues aquí también lo estilamos. Oye, cuando tengo necesidad de hacer algo de producción, pues busco fuera, o algo de comunicación o relaciones públicas, busco fuera. Pero esas personas tienen que ser capaces de gestionar eso. Entonces buscamos ya un perfil muchísimo más amplio, no ese simplemente planificador, sino que tenga una visión muchísimo más amplia de los medios y del mundo de la comunicación. Fenomenal. Oye, Jordi, ¿tú percibes lo mismo? La inteligencia artificial, ¿cómo va a trabajar de mano con los periodistas? Tú ya conoces mi opinión al respecto. Yo creo que la inteligencia artificial, y esto más lo dije en el Congreso, o sea, todos hemos visto Terminator y todos sabemos cómo va a acabar esto. Entonces, por favor, regularicemos todo bien. O sea, hagamos unas leyes que nos permitan controlar bien, porque el problema es que la inteligencia artificial no discierne entre qué es real y qué es fake, qué es ficción. Entonces, tú puedes generar toneladas de contenido, pero si están basados en datos erróneos, esos contenidos no valen para nada. Entonces yo creo que para eso también está un poco la capacidad del ser humano, y en este caso del ser humano redactor / periodista / investigador, que sea capaz de hacer que la inteligencia artificial funcione correctamente y dé la información adecuada, veraz, contrastada. Es un poco el problema que le veo, y por eso, fíjate lo que ha pasado en Italia, lo que han dicho los comités de sabios acerca de, oye, paremos esto un poco. Es que va muy deprisa, o sea, crece exponencialmente, y yo creo que no estamos preparados ni legal, ni moral, ni éticamente para lo que nos viene. Entonces, que yo no soy, tú me conoces, yo soy muy techie, y todo lo que sea avanzar me parece correcto, pero avanzar sobre una base determinada y bien estudiada. O sea, que la base de crecimiento sea algo que podamos controlar. Y yo creo que ahora mismo, y se lo comentaba Guillermo antes, o sea, en 4 meses han salido 6 o 7 empresas que ya generan contenido orientado al SEO para que tú no tengas que tener ni redactores. O sea, imagínate, Internet es infinito. Con la Web3 va a ser más infinito. Pues imagínate millones de máquinas generando contenidos y tapando, porque están mejor orientados al SEO que los demás, el contenido de los seres humanos. O sea, imagínate qué desastre, qué caos. O sea, puede ser terrible. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una valoración y una reflexión profunda y decir, oye, por favor, pensemos bien qué queremos que la gente sepa. Porque si queremos que la gente sepa fake news, etcétera, dadle. Pero si queremos que la gente tenga una información veraz, contrastada, que tenga pensamiento crítico, que al final es lo que se pretende de la raza humana, chicos, pues controlemos esto un poco, porque podemos generar una generación, valga la redundancia, de taraos absolutamente indocumentados y sin ningún tipo de información. Y perdón, o sea, No, quería y creo que defenderme. lo has tirado muy bien. Antes hemos hablado un poco de agencias indies. Me gustaría, Guillermo, ¿qué diferencia hay entre una agencia indie y una multinacional? ¿Qué beneficios puede tener trabajar con una agencia indie? A ver, el mundo indie lleva varios años yo diría, un poco de moda, ¿vale? El problema que pasa en el mundo indie es que bueno, la fragmentación que existe dentro de las agencias es mayor, porque hay muchas más agencias indies que grupos multinacionales. Pero no nos olvidemos que este año 2021, perdón, en el año 2022, la generación de nuevo negocio de las agencias indies ha estado por encima incluso de algún grupo multinacional. El problema visto como... Entonces, eso significa que hoy por hoy 6 de cada 10 anunciantes prefieren trabajar con una agencia indie, pero bueno, pues tenemos las ventajas y desventajas que tienen la capacidad de los grupos multinacionales. Tienen recursos, tienen relaciones, tienen llegada y tienen la notoriedad del grupo multinacional. Las agencias indies tenemos, bueno, pues la capacidad de adaptación, que es brutal, la evolución, el talento, la involucración del equipo, y yo creo que sobre todo una de las cosas más importantes, y eso sí es algo que nosotros ejercemos mucho, es 2 elementos fundamentales. Uno es la rapidez de respuesta y 2, la implementación del modelo colaborativo. O sea, lo que dicen las grandes multinacionales de yo lo tengo todo y todo lo mío es lo mejor, eso puede que alguna parte sea verdad, pero en general no tiene por qué serlo.
Sin embargo, yo sí tengo la capacidad de ofrecer a un cliente los mejores partners, aunque no los tenga integrados dentro de mi grupo. Y ese modelo colaborativo está perfectamente, hoy por hoy está perfectamente asumido por el cliente, como además un beneficio en sus campañas y sus estrategias. Con lo cual, yo creo que esas dos partes más importantes y últimas que he dicho, que es la rapidez de respuesta y el modelo colaborativo, es algo que nos va a implementar, yo creo que mayor presencia dentro de los anunciantes y que cada vez mayores anunciantes tengan el miedo a decir, es que una agencia independiente no me da el servicio. Juan, en la parte de privacidad de datos, toda la parte ética de editores, que es algo que también vais a ver, se está viendo en el Congreso clave, ¿cuáles son las claves de esa privacidad de datos y gestión de datos que preocupa a los medios de comunicación? Bueno, pues seguramente la legislación. Lo que más preocupa es la legislación que entendemos en muchas ocasiones que es restrictiva. La legislación europea de protección de datos, lo sabemos, es la más restrictiva en el panorama internacional, pero al mismo tiempo es una garantía también para la ciudadanía. Y en ese sentido entendemos que es necesaria esa legislación, ese marco normativo para generar confianza entre los medios de comunicación y los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos. Es verdad que la tecnología hoy permite hacer una radiografía casi exhaustiva, incluso más exhaustiva de lo que el propio usuario del medio puede saber de sí mismo, y las posibilidades de eso para generar negocio pues casi podrían ser infinitas. Pero también los medios de comunicación creo que ya estamos siendo conscientes de que hay que respetar la intimidad y sobre todo que una cosa es información y otra infosicación, y que el ciudadano no puede estar bombardeado con aquello además que le genera una burbuja que le aísla de su entorno social. Y los medios tenemos la responsabilidad de darle a los ciudadanos herramientas para decidir y por tanto ofrecerle un dibujo, una visión amplia de lo que ocurre a su alrededor. Eso con determinadas técnicas de profiling, de perfilado del usuario, basada en la utilización de los datos que se pueden obtener de cada uno de esos usuarios, digamos que no casa bien. Ahora me voy a salir un poco del guión. Sabéis que siempre me gusta alguna vez salirme. Estamos viviendo en una evolución constante. Parece que no ha llegado una evolución. Llega el blockchain, llega la Web3, llega el metaverso, llega la inteligencia artificial. Cuando no hemos acabado con el metaverso ya ha llegado la inteligencia artificial. De hecho, estamos viendo que un emprendimiento como Somos Sapiens en 13 años ha evolucionado a unas cifras de facturación increíbles. ¿Cómo encuentras, Guillermo, un balance entre vida personal y profesional? ¿Cómo gestionáis esa presión de cambio permanente y constante? Bueno, pues ya aprendes un poco a llevarla, ¿no? Evidentemente, el emprendimiento siempre tiene su riesgo. Sabemos que hay muchas más empresas que fracasan de las que triunfan. Pero bueno, nosotros hemos tenido la suerte de establecer un crecimiento sostenido en la compañía. Y bueno, pues sí, ha sido a base de sacrificio en el trabajo, en muchos casos sacrificio en la vida personal, y aprendes a que los momentos en los que verdaderamente tienes esa capacidad de disfrutar de tu tiempo libre, bueno, pues lo disfrutas muchísimo más, con mucha más valoración de lo que es. Y bueno, y dicho también, oye, también tienes la capacidad de que en un momento determinado no tienes a nadie por arriba que, salvo el cliente, que es el que te puede exigir algo, que bueno, te escapas un viernes, haces un puente largo y nadie te va a decir nada, ¿no? Juan, los medios es casi una profesión de riesgo ya. O sea, el papel, que luego llega el digital, que ahora la inteligencia artificial, el metaverso, ¿cómo se controla ese balance? Esto es un vórtice, ¿no? Esto es un torbellino de cambio constante. Bueno, antes preguntabas por el talento. Yo creo que los medios de comunicación ha sido siempre así, pero hoy necesitan sobre todo personas, y personas que además tienen una actitud humilde ante los acontecimientos que se están produciendo. Humilde para
para ser consciente de que lo que estamos viviendo requiere una flexibilidad enorme y sobre todo una avidez, una necesidad de estar conociendo permanentemente, pues casi extraordinaria. Sobre todo si lo que pretendes es servir a la ciudadanía y descubrirle y contarle lo que está pasando. Eso exige estar, estudiando al mismo tiempo que estás escribiendo, hablando en un plató de televisión. Abrir mucho las orejas. Esto lo hemos hecho siempre los periodistas. Bueno, yo creo que hoy necesitamos otro par de orejas, que seguramente deberían ser tecnológicas para ayudarnos a aglutinar la inteligencia colectiva que está generándose con este cambio tecnológico. O sea que personas con humildad, con vocación de servicio, con un aprendizaje constante y sin renunciar a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Jordi, yoga, moto, ¿qué es? ¿Cómo No lo sé. Es que estoy digiriendo lo que ha hecho Juan antes. O sea, no lo que acaba de decir, lo que dijo antes. Todavía estoy con ello. Yo es que soy muy lento para pensar. A ver, yo es que estoy un poco flipando porque cómo ha ido derivando la conversación. O sea, hemos intentado empezar a hablar de cosas que tenemos controladas, como la tecnología, tal, la aplicación, y al final hemos hablado de personas, que es lo que hablábamos también en el programa anterior. Al final, yo creo que todo esto son personas. Son personas. O sea, me da igual que trabajes en la agencia, que trabajes en el medio, que trabajes en el comercializador. O sea, es indiferente. Yo creo que tenemos que trabajar entre las personas, ¿vale? Y muchas veces tanta capa tecnológica nos evita el contacto entre las personas. Es decir, yo ya planifico, y tú lo sabes, planificamos campañas a través de una máquina que compra cosas en otra máquina. Y ya no hay relación. O sea, yo tengo muy buena relación con mucha gente del equipo de Guillermo, y a mí me gusta de vez en cuando llamar por teléfono o hacer una call. Antes íbamos a tomar café una vez por semana, cada 15 días, nos veíamos, hablábamos, y yo creo que las conversaciones a corta distancia es cuando más se avanza. Porque hay negociaciones que no dependen solo del dinero, dependen solo, oye, mira, en vez de hacer esto, hagamos esto, contrastar opiniones, ver posibilidades de forma conjunta, lo que hablaba Guillermo de colaborar. O sea, de que una agencia independiente, la ventaja que tiene es que no tiene esa estructura gigantesca de gente que es imposible saber con quién tienes que colaborar dentro de la propia agencia. O sea, tú como CEO, director general, tienes tanta gente que no sabes a quién dirigirte. Sin embargo, un equipo de 30, 40 personas como el que tiene Guillermo, o de 10, 15 como el que tenemos nosotros, es mucho más sencillo, y es también uniendo con lo que decía Juan. Cada vez necesitamos gente más transversal, o sea, gente que no solo piense dentro de la caja, sino que sea capaz de pensar dentro y fuera al mismo tiempo. Entonces, no lo sé, tanta tecnología, insisto, a mí no me abruma porque me gusta, pero creo que si está mal empleada, siempre vamos a ir hacia el lado opuesto al que deberíamos ir como raza humana, me refiero. O sea, has contado muchas cosas, pero no me has dicho si relax... a ver, yo, ¿cómo me relajo? Yoga. Yo me relajo con mi yoguita todos los días. Eso, imaginaba yo. Mis rutas en moto, la última vez la hicimos juntos y la hay que repetir, y comer. O sea, no puedo evitar. Sabía Pero yo. la pregunta era cómo nos relajamos en ese entorno. Sí. Yo ni siquiera me di cuenta. A ti no. A ti no. A ti no. Estaba Tú no te puedes relajar. Tú tienes que hacer tu revista y... Habíamos hablado de que teníais récord de facturación. ¿Qué tendencia ves para este año, Guillermo? Imagino que volveréis a superar facturación. Bueno, ¿y qué tendencias ves en la industria publicitaria? Ese es el objetivo. Bueno, el crecimiento, bueno, pues cada año que pasa, lógicamente, es más difícil sostenerlo, ¿no? Y sobre todo cuando, como decía antes, el mundo de las agencias de medios está muy fragmentado y atomizado frente a lo que es la parte internacional. A ver, las tendencias, desde el punto de vista de inversión, yo no las veo del todo negativas. Tampoco vamos a tirar cohetes, pero yo creo que es un año... Los años de elecciones siempre son importantes en la parte de inversión pública, en la que nosotros, bueno, pues tenemos un negocio bastante controlado. Y yo creo que, bueno, esa parte de elecciones siempre aclara el panorama para muchos clientes privados donde hay capacidad de inversión, ¿no? Con lo cual yo no espero un año, por supuesto no para crecer 2 dígitos, pero bueno, para estar probablemente en los niveles de crecimiento del año 22.
Desde el punto de vista estructural y del sector, yo creo que esa parte de modelo colaborativo cada vez es más interesante ponerlo en práctica en el sentido estructural. Quiero decir, nuestra intención es, bueno, pues ya llegados en este momento, buscar ciertas alianzas más allá de lo que es la colaboración, porque el crecimiento viene de hace 2 años donde ya se está viendo una concentración de agencias independientes para ser más grandes. Bueno, pues eso es probablemente uno de nuestros próximos objetivos, porque si no podemos quedarnos un poco en ese terreno de nadie, ¿no? Pero Entonces, huyendo del ego, Guillermo. ¿El qué? Hay que huir del ego. O sea, cuando vas a hacer ese tipo de Sí, acciones de, no. oye, vamos a cooperar, o sea, y pasó en el Congreso el otro día, o sea, los egos es el peor enemigo de cualquier tipo de cooperación. Sin duda. Sí. Entonces, cuando vas a una reunión y, oye, este soy yo, ya vas mal. O sea, oye, hablemos de nosotros. Sí. Bueno, yo creo que la experiencia y la estabilidad de cada empresa o barra el que gestiona la compañía es importante. Entonces, cuanto más experiencia, más edad tienes, pues probablemente el ego lo dejas un poquito más. Este año habrá un poco más de inversión publicitaria y a lo mejor más en digital o tradicional. Sí, bueno, o las dos de la digital mano. sigue creciendo en niveles de lo esperado, ya no es un secreto. Pero yo insisto, creo que el crecimiento tiene que venir no solamente por la parte digital, la televisión está estabilizada en inversión, pero sobre todo, bueno, pues yo, como decía antes, el mundo gráfico tiene que recuperar ese papel que lleva perdiendo los últimos 6-7 años, porque no corresponde a su capacidad de llegada frente a muchos clientes, ¿no? que exigen ese medio como un medio... Sí, más que cobertura, prescripción, ¿no? O sea, Sí, sin duda. Sí. Jordi, ¿tú qué percepción tienes de claves de este año para el crecimiento? yo creo que este año, a ver, Branded en content. lo que nos atañe, yo creo que exactamente es trabajar mejor, o sea, no más, sino mejor el branded content, es decir, los contenidos generados por las marcas. Estamos viendo acciones muy chulas en la tele, o sea, la tele aprovecha sus GRPs, su cobertura para en sus canales secundarios trabajar en programas 100% branded content, y eso hay que pasarlo al resto de los mercados. Es decir, la tele siempre tiene que haber camino en eso porque son los mayores generadores de contenido, pero yo creo que tanto en el mundo prensa como en el mundo digital hay que trabajar más en la generación de branded content, y sobre todo branded content con un sentido. Es decir, no, oye, ponme un artículo, no. Vamos a hacer una acción que tenga un recorrido, que tenga un engagement con la audiencia y trabajar en eso. Y luego, aparte del branded content, es también aunar coberturas. Es decir, no solo basta con hacer el contenido, hay que distribuirlo. Y hay que distribuirlo de forma coherente. Entonces, hay muchas formas de distribuir contenido en este país, pero yo creo que depende del tipo de target a que te dirijas, tienes que también seleccionar qué medios vas a usar. Entonces, yo creo que también ahí la clave está en una vuelta un poco a determinados medios quizás más centrados en las personas, con la capacidad de prescripción que tienen los mismos, y menos social. Es verdad que yo creo que el social va a seguir creciendo, TikTok va como un pepino, también va a haber las consecuencias políticas de TikTok, la prohibición en la Unión Europea, la prohibición en Estados Unidos, a ver qué pasa en el resto de Europa, pero Facebook está decreciendo, sin embargo Instagram está creciendo, pero Instagram tiene un público objetivo muy determinado, con lo cual yo creo que hay clústeres de población que se están un poco olvidando, y como no vayas a la tele, que es el único medio generalista 50+, donde vas a tener cobertura, lo estás olvidando. Y es un clúster de población con mucha capacidad todavía de poder adquisitivo. Juan, se ha abierto la parte de Google News, Showcase, se habla de un PERTE para la industria de la información. ¿Qué vamos a ver este año dentro de los medios de comunicación como tendencia? Bueno, me alegra que me haga esta pregunta empezando por esa referencia a un PERTE para los medios de comunicación. La verdad es que esa terminología del PERTE la utiliza COE y CEPIME, que es la patronal, las organizaciones empresariales de las que Clave forma parte, y han incorporado a un documento que se titula 21 sectores estratégicos de país, los medios de comunicación. El capítulo 5 está dedicado a los medios de comunicación. De ese documento es donde están emanando los PERTES que está lanzando el Gobierno dentro de los Next Generation EU, cuyos ejes son la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social. Y ahí entramos los medios. Esto es importante. Es importante que el Gobierno atienda esta reivindicación de ayudas
a la transformación, para la sostenibilidad de un sector que cohesiona la sociedad. Dicho esto, este va a ser el año en el que vamos a dar la batalla para que se reconozca que los medios de comunicación entramos dentro de esos planes de Next Generation. No se entiende una sociedad sin medios. Y entendiendo como medio además una visión amplia de ello, ¿no? Y luego creo que va a ser el año de la lucha contra la desinformación, y esa lucha contra la desinformación requiere formación en los medios, requiere talento y requiere confianza, restablecer un clima de confianza de los medios de comunicación, en primer lugar con la ciudadanía, que somos todos, con las empresas, con los anunciantes, con las instituciones y entre ellos, que esa lucha no sea salvaje y conduzca a prácticas que llevan a la desinformación de los ciudadanos. Me gusta que hagas esa reflexión porque creo que me queda un minuto y os lo voy a lanzar. ¿Cómo mantenéis vuestras habilidades y conocimiento al día? Y de paso también, ¿qué libros o series usáis también para desconectar? Empezamos por ti, Guillermo. ¿Cómo mantienes ese conocimiento actualizado? Bueno, y una serie que estés sí, viendo. evidentemente empapándonos mucho de toda la información que te requiere el mercado, no solamente la parte más general, sino incluso la parte especializada del sector, que en muchos casos bueno, pues se ven las posibles tendencias, asistiendo a foros, seminarios. Bueno, esto siempre ha sido algo bastante utilizado dentro de nuestro sector y bueno, asistiendo a los debates como este, al que agradezco que me hayáis invitado, y siempre nos obliga un poco a estar en ese punto de última noticia, porque siempre es el cliente que aunque no utilice una actividad digital te va a preguntar si tiene que estar en TikTok, como decías antes, ¿no? Pues eso tienes que tener siempre una respuesta. Desde el punto de vista de desconexión, pues hombre, sí, soy un poco fan de las series y bueno, pues hay un par de ellas últimamente que he terminado de ver, que es la parte de Peaky Blinders, que es una serie mítica que siempre decía y siempre estaba esperando a poder verla, y además me la he visto solo porque mi mujer no quería verla, con lo cual he tenido que sacar el tiempo para hacerla. Y también soy fan de una última que acaba de estrenar a su última temporada, que es Succession, por todos esos manejos entre la familia, las puñaladas que se meten entre uno y otro, que aunque antes también hablábamos que no refleja la realidad probablemente, esperemos, pero sí está muy cercana. Está cercana. Juan, ¿cómo mantienes ese conocimiento actualizado y alguna cosa rápida? Pues escuchando muchísimo, como decía Guillermo, escuchar es escucharos a vosotros, leyendo mucho, me gusta leer en todos los formatos, o sea, en pantalla, en papel, y casi el papel ya es un disfrute, un gozo, la lectura en pantalla es todavía estresante, y como no puede ser de otra manera, entre medios y agencias, como nos tenemos que entender, es que estas dos series no hay quien las supere, entonces pues no se me ocurre ninguna otra. 30 segundos, rápido. Yo estoy viendo Yellow Jackets. ¿Sí estás viendo? Yellow Jackets. Yellow Jackets. Ahí lo dejo. Merece la pena. Eso sí que es la realidad llevada al extremo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy en Tech Talk by Skiller Academy. Muchas gracias, Guillermo Hernández, CEO de Somos Sapiens. Gracias. Juan Zafra, de Clave, y Jordi Sabá, director general de Liberi Media. Y nos vemos el próximo viernes por la mañana. Preview.